Buenos días, hermanos. Un gusto de saludarles el día de hoy. Que el Señor les bendiga ricamente. Dispongamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, lo mejor de nosotros para conversar del Señor. Para que esta conversación o esto que se diga hoy sea de gran provecho para nuestra vida espiritual. Y también sirva para nuestra vida física, para nuestro quehacer diario. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, te pedimos en esta mañana que tú estés con cada uno de los presentes, de las personas que están escuchando esta palabra. Que lo que salga de mi boca sea exclusivamente, Señor, para edificar, que sea lo que tú has dejado para nosotros en tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por las personas que se disponen a oír tu palabra. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estimados hermanos, qué bueno que ustedes estén con esta disposición. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos en que el ser humano solo quiere las cosas fáciles. Y ustedes saben que las cosas fáciles, por ser fáciles, de la misma forma, fácilmente se van. La vida espiritual requiere de un trabajo espiritual. ¿En qué consiste? En buscar a Dios, estudiar su palabra, adorarle, alabarle, orar con clamor y temblor, permanecer en todo tiempo en la meditación. Congregarse. Es importante congregarse porque es la única forma de comunicarnos en un mismo idioma, en el idioma que Dios quiere que nos comuniquemos espiritualmente y aprender de su palabra. Con reverencia, con paciencia, buscar el temple necesario, porque ya Dios nos encontró. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es abrir la puerta de nuestro corazón, disponer nuestra mente, nuestro tiempo para hablar de Él. No nos olvidemos que heredamos una naturaleza caída y contra esa naturaleza los hijos de Dios, usted y yo, tenemos que empeñarnos y pedir la ayuda del Espíritu de Dios que nos acompañe en este andar. El libro de Corintios, Primera de Corintios 10, 23 y 24, nos habla de algo que a veces lo leemos y simplemente pasamos por encima de ello y seguimos avanzando y no nos detenemos a analizar lo que el apóstol Pablo quiso decir a los corintios en su tiempo, que hoy este mismo libro nos habla a nosotros. Entonces, 1 Corintios 10, 23 y 24. El versículo 23 dice: todo me es permitido o es lícito, pero no todo me es provechoso o no todo me conviene. Todo es permitido, es lícito, pero no todo es constructivo o edifica. Agrega el versículo 24, dice que nadie busque su propio interés, que nadie busque su propio interés, sino el del otro, el del prójimo. A nosotros nos pasan muchas cosas raras a veces. Por eso el apóstol Santiago dice lo siguiente, 4:12: pero uno solo es el dador de la ley y a la vez puede juzgar, el que es capaz de salvar y de condenar. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo
para juzgar al prójimo? En esta idea de que todo me es permitido, nos viene la idea de la naturaleza caída. Nos viene la idea de que hay dos posiciones. Una que es la carne y la otra que es el espíritu. En el principio de la creación, Dios creó al hombre en un estado santo, en un estado, algunos le llaman de inocencia. Él nos forma y nos da un tiempo para deformación, luego nos da un tiempo de crecimiento y luego viene el tiempo de la perfección, o sea, del plan ideal de Dios. Dios, cuando creó al hombre, en su ideal era perfecto. Por eso la palabra, la Biblia nos dice de que Adán en el comienzo caminaba con Dios, conversaba con Dios, porque nos hizo a imagen y semejanza. Lo que tenemos que tener siempre en claro es que Dios no crea el pecado en nosotros. Dios nos crea a imagen y semejanza, sin pecado. Pero en su creación ocurrieron sorpresas. La sorpresa es que, ¿cómo llegó el hombre a pecar? Todo me es permitido o lícito, pero no todo es provechoso o me conviene. Es porque Satanás se rebeló en el cielo. Hubieron guerras en el cielo con ángeles no caídos. Y lógicamente que Satanás, ya Lucifer, no tenía la cobertura de Dios y fue expulsado del cielo, porque los ángeles que luchaban con él sí tenían la cobertura de Dios, el creador de todo. Bueno, y cayó a la tierra. Y no hay que ser muy sabio para darse cuenta de que vivimos en un estado de pecado. Luego dice que nosotros, cuidado con juzgar al prójimo, cuidado con hacer cosas malas, cuidado con muchas cosas que no debemos de hacer. También Santiago nos dice en 4:17, Santiago 4, capítulo 4, versículo 17, dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, nosotros tenemos un discernimiento, tenemos una formación cristiana, Dios ya nos encontró, el Hijo de Dios nos ha encontrado, pagó nuestros pecados en la cruz, los pecados de su pueblo, del que le acepta en su corazón, del que le acepta en su diario vivir, en su vida, vivir para Cristo, vivir para Dios. El que cree en la promesa de la eternidad, de una vida futura eternamente. Él a ese le pagó ya en la cruz. El que voluntariamente le acepta. No aquel que le gusta confrontarse con Dios, no aquel que niega su palabra, no aquel que entra en blasfemia contra el Espíritu. Aquí el libro de Santiago, en el versículo 4:17, nos habla entonces de la omisión. Cuando uno omite algo, que tiene la obligación de hacerlo. Nosotros, los que ya conocemos algo de la palabra, tenemos que transmitirla a terceros, a otras personas. Tenemos que evitar de hacer lo malo, de matar, de robar, de fornicar, etc. ¿Por qué uno siempre habla de la fornicación? Porque la fornicación es algo que tú haces con el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, es tu iglesia, es la iglesia de Dios, y está dirigida en la mente por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros decimos que somos cristianos,
debemos disponer todo nuestro templo a disposición, colocarlo a disposición de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda presentar nuestras peticiones al Padre. Entonces, seamos cuidadosos, seamos serios, no juguemos con Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Porque todo pecado que nosotros cometamos es como cuando el hombre dice, ese es un blanco y yo voy para allá, o ese es mi norte. ¿Es perder el norte o no dar en el blanco? No solamente haciendo el mal o haciendo lo malo, sino también haciendo lo bueno, pero no lo hago, o sea, cometo pecado. Estimados hermanos, esta pequeña reflexión que hemos tocado el día de hoy, más que nada he traído a la memoria pasajes bíblicos, porque la Biblia dice de que un versículo es más poderoso muchas veces que la oración, porque es la palabra de Dios. Lo que sí nosotros tenemos es darle buen entendimiento. Yo seguramente en mi vida no todo ha sido construir para Dios, y eso Dios lo sabe. Pero ahora que me he decidido a seguir a Cristo, quiero cada día alimentarme más. En el principio el hombre no murió físicamente. Satanás es el primer homicida. Satanás, desde el comienzo, dice lo siguiente. Satanás, desde el comienzo, a nosotros nos mató, pero en espíritu. Juan 8:44, quiero leer esa partecita y yo creo que estaríamos terminando con la reflexión de hoy, que no quiero. Voy a leer del 43. Juan 8:43 y 44. Porque no entendéis mi lenguaje. Miren lo que dice Cristo aquí. Dice que nosotros no entendemos el lenguaje de Él. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no está diciendo que no queremos entender su lenguaje y no queremos escuchar su palabra. Damos motivo que tengo pendiente esto, que estoy preparando el almuerzo, que voy a ir a ver la puerta, que alguien está tocando, que por el ruido no logro concentrarme, etc. El 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Génesis también nos habla, 3.15, si ustedes tienen el tiempo, en Génesis 3.15 nos dice que hay una simiente de la mujer y una simiente de Satanás. Es decir, ya en el comienzo de su palabra nos está diciendo, hablando, y dice que la única forma de que quien produzca esa simiente humana, la mujer, es pariendo hijos, y más adelante también nos dice, el mismo versículo nos dice de que esta simiente de la mujer a Satanás le dañará la cabeza y él simplemente nos morderá en el calcañar. Pero sigamos acá, dice el 44, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Seamos cuidadosos con estos versículos y tratemos de después repasarlos en la casa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién mató a nuestros padres? Adán y Eva. Y no ha permanecido en la verdad. O sea, no permaneció porque él en el comienzo era un ángel de Dios. Estaba encargado en los cielos de todas las huestes, de todos los principados, de todo. Pero no pudo permanecer en la verdad. Pero no hay verdad en él. Desde que él quiso ser igual, para estar más arriba de Dios, ya no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, es decir, porque la mentira está en él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Luego agrega en el 45 y dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En ese tiempo él le hablaba a los fariseos, a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Hoy nos habla a nosotros. Ustedes dirán, pero nos está diciendo de otros tiempos, sí, pero la palabra permanece. Dice que todo al final del tiempo se destruirá, todo desaparecerá, pero su palabra nunca. Hermanos, que este poquito de la palabra de Dios que hemos hablado sea muy provechoso en su vida, sea una bendición para ustedes y que les lleve a pensar en la palabra de Dios. Mire lo que dice Timoteo en el capítulo 3, 2 Timoteo 3:16. Dice lo siguiente, que todo lo que se ha escrito en la Biblia es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para aprender, enseñar, redarguir, para corregir, para nosotros comprimirnos y ver en qué hemos fallado, para corregir, mire, luego nos corrige, y para instruir en justicia. Luego agrega, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Ese es mi deseo, que todos seamos perfectos, todos estemos preparados, todos podamos recibirle a nuestro Señor Jesucristo. Aceptemos la sangre de nuestro Señor que Él dejó en esa cruz, en el cerro Gólgota. Aceptemos de que Él vino a rescatar a su pueblo, a sus hermanos, porque nosotros ahora somos coherederos de Dios por intermedio de la muerte de Jesús. Así como somos coherederos, también somos co-creadores. Y en la palabra co-creadores ingreso todo lo que el hombre ha logrado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Y son muchas las cosas. Y como el hombre ha logrado muchas cosas, el hombre se considera sabio. Pero está escrito que todo viene de Dios. Nada viene de nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana, es mi deseo y oración. Buenos días.